Lo primero, muchas gracias por venir a la muestra y por atender a la entrevista. Al comienzo del documental, ¿no?, se ve como la policía entra directamente en su casa y uno de los hijos se enfada. ¿Por qué no tienen estas familias derecho a la privacidad, ¿no?, en su propia casa? Bueno, la verdad es que lo que hay lo que se ve en el documental es simplemente una acción de la policía sin que se sepa muy bien a qué debido la acción de la policía. Es decir, sí que hay un derecho a la privacidad. Otra cosa es cómo se puede actuar, ¿no?, al respecto. Y evidentemente pues las actuaciones policiales pues a veces no son lo más idóneas, pero en este caso no se sabe, la verdad. No hay, por lo menos yo no he visto en el documental o la película que haya suficientes elementos de juicio para saber si había incluso la orden judicial o no para poder actuar, vamos. No me atrevería, la verdad es que no me atrevería yo a decir sin más que no hay derecho a la privacidad por eso, pero no sé si... yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que sí que no sabemos qué pasa exactamente, pero poniéndolo un poco en el plano de la realidad, sí que es verdad que por lo que sabemos de personas que viven en Cañada Real, sí que nos han contado que en ciertos casos hay ciertos procedimientos que no se hacen acorde a lo que se estipula. Entonces, según la peli no podemos decir que no se cumpla el derecho a la privacidad, pero sí que en muchos casos no se está actuando conforme al procedimiento. En este caso, pues entra la policía, entra a tu casa, tú a veces les dejas pasar por no dar problemas, pero en realidad tú tienes que entrar dando una justificación. Yo personalmente lo cojo con pinzas la actuación de la policía de no puedes entrar si no hay una justificación clara. También en la película hay un momento en el que dicen que es el pan de cada día, ¿no?, esta incertidumbre. ¿Cuánto tiempo llevan en esa situación y qué supone vivir con esa incertidumbre sobre el propio hogar? Bueno, la verdad es que en esta situación llevan desde siempre, porque vamos a ver, la Cañada Real es un territorio donde se han ido realizando asentamientos paulatinamente a lo largo de los años, desde los años 60 hasta ahora, es decir, siempre ha habido una incertidumbre al respecto. Lo único que yo creo que a lo mejor deberíamos de resaltar es que las situaciones han ido, en vez de mejorando para unos determinados sectores, en concreto estoy pensando en los sectores 5 y 6, en los últimos tiempos ha ido empeorando, y entonces esta incertidumbre se ha acrecentado enormemente. Ahora mismo yo creo que la incertidumbre que ellos tienen sobre su situación es total. En el Pacto de la Cañada, ¿no?, se dice que va a haber unos realojos, ha habido muy pocos los que se han realizado, los que no se sabe realmente cuáles se van a realizar, cuándo se van a realizar, no hay establecido realmente un tiempo en el que se diga que se van a realizar los realojos o que se van a acabar. Ahora mismo ha habido una nueva reunión convocada por la delegada del gobierno diciendo que sí, que para los próximos años, pero volvemos a lo de siempre, no se establece claramente un itinerario seguro, ¿no?, que puedan ellos saber, ¿no?, tener esa certeza que establece la seguridad jurídica de saber a qué atenerte, no la hay en ningún momento. Entonces, digamos que esa situación ahora mismo yo creo que es peor, hay una incertidumbre total. Antes, digamos que la incertidumbre estaba en no saber cómo se iba a proceder en el futuro, ahora la incertidumbre está en que la situación es insostenible. Entonces, el no saber cómo se hace en el futuro, sabes que va a ocurrir algo, pero no sabes cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, esto yo creo que es peor, no sé. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con él. Creo que Cañada Real se empezó a constituir como un barrio más de Madrid, como pudo ser Rivas o como pudo ser Vallecas, pero con los años vieron que el resto de barrios se iban legalizando y Cañada Real no. Sobre todo fue a partir de 2017 donde los derribos y realojos se produjeron en mayor cantidad. El problema, o para mí, que la película lo refleja muy bien, es cómo se producen esos eventos. Sí que es verdad que en la película parece como que te envían una notificación con una carta y a la semana ya te desalojan, que ya es muy impactante, y la incertidumbre ante la familia es total, porque tú estás una semana ahí y dices, no sé cuándo me va a llegar la carta, no sé cuándo me voy a tener que ir, y ni siquiera a dónde me voy a tener que ir, porque en muchos casos les dicen de un día para otro, oye, te tienes que ir a otro pueblo completamente distinto.
pero es que en muchos casos esa carta no llegaba. La familia se despertaba o se encontraba enfrente de su casa una grúa, les decían, oye, tienes que desalojar porque hay derribos. Esa incertidumbre es total. Entonces, al final lo que refleja es la angustia y el miedo de la familia, decir, yo es que tengo que vivir aquí, quiero vivir aquí porque es mi barrio y es mi hogar, pero no me dejan. Y ahora a todo esto se le suma las condiciones en las que están las familias de la Cañada Real, que están sin luz, sobre todo el sector 6 y el sector 5 con cortes de luz, que dicen, ya vivo con esta incertidumbre, pero además le sumamos el que estoy sin luz todos los días. Iba a preguntar precisamente por el tema de la luz, ¿no?, que es posterior a estos relojos. ¿Y creéis que este es el mayor problema ahora mismo que tienen en la zona? ¿Y están ligados un problema con el otro? Pues desde mi punto de vista sí. Digamos, esto es como si no sé, se me ocurre ahora, pero si un barco que está a punto de naufragar y están intentando hacer todo lo posible por mantenerse a flote, de repente le ponen encima 2.000 kilos de peso, ya es insoportable. Es decir, en una situación de vulneración de derechos humanos que existía desde hace mucho tiempo, además una grave situación de vulneración de derechos humanos. Estoy recordando ahora, lo estaba y te iba a decir después también, el relator especial Philip Alston de las Naciones Unidas contra la Pobreza hizo una visita a Cañada Real en enero y febrero de 2020 y se escandalizó con la situación que vivía los gitanos en la zona asfaltada, que con los que están en la película, ¿no? Y esto ya existía, pero de repente en el 2 de octubre del 2020 cortan el suministro eléctrico, además, como decíamos antes, con esta falta de seguridad, de la noche a la mañana cortan y dicen, aquí ya no llega la electricidad. Entonces yo creo que a cualquiera nos podemos poner en su situación y decir lo que representaría en tu vida que te corten el suministro eléctrico, no solamente en tu casa, sino en todo tu barrio, ¿no? Entonces no haya ninguna posibilidad de atender a necesidades que damos por supuestas, de levantarte por la mañana, encender la luz para poder hacer el desayuno, de poder seguir los estudios, de poder calentarte, de poder tener la nevera para poder enfriar comida, pero también medicamentos que tengan que estar. Pero esta situación, digo, es tremenda, porque de hecho, y además hay que añadir que, o sea, esto siempre, pero es que hay que añadir que el año pasado fue cuando ocurrió la pandemia y la tormenta Filomena, con lo cual, para la pandemia, en cuanto a los niños y las niñas, tenían que seguir la educación fundamentalmente a través de vía online y aula virtual, que no tenían acceso, tenían que estar haciendo filigranas con móviles, yéndose fuera para ver si podían acceder de vez en cuando a esto. Entonces, una de las quejas que más se hicieron los niños y niñas, no poder seguir la educación. Y luego además la tormenta Filomena, todo lo que supuso, ¿no?, de frío, y claro, ha habido un muerto directamente de frío en la Cañada Real. Ha habido muchos casos de niños y niñas que iban al centro hospitalario por síntomas de congelación. Ha habido muchos casos graves, ¿no? Una niña que necesitaba un respirador y que no podía tener el respirador. Es decir, añadimos, es como, no sé, una situación tan grave que me parece tan escandaloso, ¿no?, que esa situación se pueda mantener ahora con la luz eléctrica, que eso es lo que habría que solucionar ya. Lo demás hay que solucionarlo, porque los problemas que hay en la Cañada Real, como estábamos viendo, son muy graves y muy diversos. Pero el corte de suministro eléctrico es insoportable. Eso hay que solucionarlo no dentro de un mes, ya. Estamos a punto de empezar otra vez el invierno. Y esto sigue sin ninguna solución por parte de ninguna de las administraciones. Me parece absolutamente increíble que en un Estado social y democrático de derecho la sociedad soporte que esto siga existiendo después de un año entero, ¿no? Yo, sí, resumiendo, en respuesta, ¿se agrava con el corte de suministro eléctrico? Sí. ¿Es el peor problema que hay ahora mismo? Sí. Ya, no sé si. Sí, no hay mucho más que añadir. El problema más grave ahora y en el que se está centrando casi todo el esfuerzo es en la luz, porque de ahí nacen muchas necesidades básicas que ni siquiera somos conscientes, como ha dicho, el encender una bombilla, pero el poder ducharte, el lavar la ropa, el cocinar, el tener una nevera, todo eso no está ahí. Y claro, si no tienes todo eso, se te dificulta la vida en el día a día, y de ahí se derivan muchas vulneraciones de derecho que están teniendo lugar. Entonces, además se acerca el invierno, no dan buenas predicciones de tiempo y hace mucho frío. El año pasado ya murió una persona. Lo que ha dicho él, hay varios niños y niñas ingresadas, muchas mujeres embarazadas
tuvieron muchos problemas en el embarazo por el tema del frío. Entonces, para nosotros creemos que lo más urgente ahora mismo es la luz. En relación a lo de si está conectado con los desalojos y los derribos, yo creo que sí. Es verdad que esta es de las partes en la que la Cañada es tan complicada, es tan diversa y es tan grande, que afirmar eso a ciencia cierta es muy difícil, porque al final no hay nada escrito en papel que te diga, oye, esto está conectado. Para mí sí, porque al final, si tú mañana no tienes luz, es invierno, tienes una familia y te están ofreciendo un sitio donde vivir, aunque sea muy lejos, hay muchas familias que se ponen en esa tesitura y dicen, oye, es que ya no aguanto más. Hay muchas que están aguantando, que resisten ahí y que se quieren quedar en Cañada, porque al final Cañada es su hogar, es su barrio, es donde residen. Pero ¿cómo vas a juzgar a las familias que mañana se van? Porque dicen, es que se acerca el invierno, tengo familias y niños pequeños o niñas pequeñas, no puedo afrontar otro invierno así. Entonces, no directamente, pero indirectamente ese es el resultado. Y bueno, intervienen muchos elementos, ¿no? El tema de la Cañada Real, interviene el racismo, interviene también el tema de que es un asentamiento irregular, que en el terreno la compra una empresa, etcétera. ¿Cuál creéis vosotras que es el que más influye o el que tiene un mayor peso para que no se haga nada por respetar los derechos humanos en este sentido? Pues empecé yo otra vez, pero ya la última. Pero yo diría que, vamos a ver, el que más peso tiene, voy a responder con dos posibilidades. Una, si el que más peso tiene es precisamente lo que yo también quería señalar, ¿no? Después, respecto a por qué la situación está así, yo creo que la estigmatización que se ha realizado, ¿no? Que tú estás señalando algunas causas sobre esta población, es el detonante fundamental de una situación de agravación de los derechos humanos. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, el discurso de Díaz de Ayuso en la propia Comunidad de Madrid, en la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid, haya sido calificado por el defensor del pueblo como aporofóbico, estigmatizante, claramente demuestra que se está señalando a un sector poblacional entero, estamos hablando de más de 4.000 personas, con 2.000 niños, con más de 2.000 niños y niñas a los que se les califica como posibles delincuentes, como posibles criminales, como posibles relaciones con el ámbito de la droga. Es increíble, o sea, esto es insoportable, porque lo que están haciendo es estigmatizar enteramente a toda la población. ¿Esto qué significa? Pues significa que ha calado en una parte de la sociedad este discurso, y esto hace que por una parte haya una cierta, no sé si adormecimiento por parte de la sociedad al actuar aquí, porque ven que bueno, son problemas de un determinado grupo poblacional que ya lo consideran aparte y que de alguna manera se han buscado su suerte, ¿no? Por esta especie de estigmatización. Y por otra parte, que lo que casi es peor, los propios habitantes de la Cañada Real ven y sufren en sus propias carnes esta estigmatización, es decir, ellos mismos van comprendiendo que son estigmatizados, son excluidos por parte de la sociedad, ¿no? Por circunstancias que a ellos no les afectan ni nada. Nosotros hablamos con habitantes de la Cañada Real, evidentemente hay en alguna zona algún consumo de droga, alguna producción, lo saben, y lo que quieren es que se vayan, lo que quieren es que actúe la policía para que los echen, porque claro, digamos, la población lo que quiere es seguir con su vida normal y corriente. Entonces, digamos, es algo increíble que la sociedad se haya, iba a decir, no sé si no es muy académico, pero tragado este cuento, tragado esta mentira, que al final es lo peor, ¿no? Tragarse los estereotipos, los prejuicios, los mitos, que termina excluyendo a grupos sociales, y en este caso a todos los habitantes de la Cañada Real, como tú dices, además, pues unidos al racismo, ¿no? Unidos a la aporofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es la primera parte de la respuesta, en una causa de causa. La segunda era, ¿y qué es lo que más causa? Pues de nuevo, yo creo que hay que incidir, aunque sea, no ya he dicho previamente, yo creo que la falta de corte de suministro eléctrico es lo que más agrava también estas causas. Es decir, al final, ante esta situación, digamos que lo único que existe por parte de los habitantes de la Cañada Real es devolvernos la luz, que ya existía, no es que nunca se haya llevado ahí, es que la luz ya estaba y se cortó el suministro eléctrico, devolvernos la luz, hacernos contratos para poder pagarlo, es decir, lo único que se piden es que realmente puedan hacer cargo de los gastos que significa la luz en sus viviendas, como las hacemos el resto de los individuos, mientras que en esta estigmatización que hemos dicho antes que se ha producido en la sociedad
se les acusa de querer utilizarla de una forma ilegal. No, es que no se les deja otra forma que hacer enganches ilegales. Ellos lo que quieren son contratos para poder pagar la luz. Y luego, lo que dicen, ¿no? Una mesa de seguimiento para que esto siga, para que se sepa que esto va a seguir funcionando en el futuro. Claro, esto es lo que ellos reclaman, pero si lo que por la otra parte se vive es, pues están utilizando una electricidad de una forma ilegal para hacer una plantación de marihuana, para mantenerlo, para que es absolutamente increíble. Uno que piensa, dedica media hora, sabe que plantaciones de marihuana llevan un año y todavía siguen con una electricidad que han cortado hace un año, o sea, no tiene ningún sentido. Pero digamos que piensan, eso se ha quedado un poco en la mente, ¿no?, del imaginario colectivo, y eso con la situación actual se agrava enormemente, ¿no? Yo creo que esos serían los principales problemas, ¿no?, de este agravamiento, ¿no? Sí, yo creo que la estigmatización al final de la población de Cañada es algo que se busca y se impulsa desde muchas partes de las administraciones actuales de Madrid, porque tú es más fácil que no sientas ninguna pena ni ningún apego por una sociedad por un colectivo que está estigmatizado, que por uno que verdaderamente te importa. Entonces, lo que está intentando hacer también la gente de Cañada es decir, vamos a romper con esa estigmatización y enseñar que somos personas normales. Como ha dicho él, sabemos que existe la droga, sabemos que hay ciertas personas que pueden recurrir a la delincuencia, pero eso la policía no sabe dónde están. Hay varios ayuntamientos que se han prestado a ayudar para localizar dónde está la droga, dónde están esos delincuentes, y nadie ha actuado, nadie ha hecho nada. Siguen con el discurso de no, es que en Cañada todos son delincuentes. Bueno, ya te hemos señalado dónde está la gente más problemática por la que justificáis que todo el barrio, que toda Cañada Real son delincuentes y pues que son unos ladrones, que al final es lo que te están diciendo. Entonces ya te lo hemos señalado, pero tú nos sigues ignorando. Al final yo creo que es un discurso que promueven para que sea más fácil justificar los cortes de luz. Si yo justifico que es que todo eso es para la droga, que la droga es ilegal y que todo lo que están haciendo es delincuencia, yo puedo justificar más fácil ante la sociedad porque estoy cortando la luz y porque estoy violando los derechos humanos. Porque no queda bien decir, oye, es que estoy violando los derechos humanos de niñas y niños y familias como las que pueden ser tus vecinos y tus vecinas. Entonces, yo creo que el racismo y la estigmatización que se está produciendo en contra de la gente de la Cañada Real es una herramienta para intentar tapar lo que está pasando en la Cañada Real y que la gente pues al final lo deje pasar, y forzar indirectamente también que la gente se vaya. O sea, yo creo que está completamente vinculado. Yo por puntualizar, ¿no?, pero por acabar en la misma línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero yo creo que los que lo vayan a escuchar o leer, la idea sería simplemente un ejercicio muy fácil. ¿Cómo piensas que te afectaría a ti si te produjeran las situaciones o las circunstancias que se está produciendo en la situación de la Cañada Real? Es decir, ¿qué te parecería que el día de mañana te cortaran la luz? ¿Qué te parecería que porque en tu barrio haya, en algún extremo del barrio, a 2 kilómetros de donde tú vives o 3, alguien que haga consumo de drogas o producción de drogas y decidan que todos los del barrio, ¿no?, son delincuentes, son drogadictos? Esta ¿no?, estigmatización o esta exclusión de todo y criminalización de toda una población. Fijaros lo que estamos hablando, 2.000 niños que están siendo de alguna manera llevados con el adjetivo de criminales, ¿no?, por vivir en un barrio donde hay unos que puedan dedicarse a una actividad. Esto en cualquier otro barrio de España es impensable, pero aquí, sin embargo, digamos que actúa. ¿Qué pasaría si eso pasara en tu barrio, ¿no? Que tú, sin comerlo ni beberlo, estás tranquilamente intentando llevar una vida honrada y que te corten la luz y encima te culpabilizan a ti, ¿no?, de una cosa que hacen otros. Entonces yo creo que esto es un ejercicio que convendría hacer, ¿no? Uh-huh. En relación a esto, ¿no?, a las personas que acceden a este tipo de contenidos, ¿qué tipo de impacto creéis que tienen este tipo de documentales? ¿Y creéis que la cultura es importante para acercarnos a la defensa de los derechos humanos? Yo creo que, en concreto hablando de esta película, a mí personalmente me parece una película muy buena, porque creo que retrata muy bien lo que es Cañada Real, desde todos sus aspectos, desde el aspecto cultural. En este caso se trata de una familia de etnia gitana, pero lo hace de una forma en el que a lo mejor no es la típica familia gitana que toda la sociedad se espera, sino que todo al final lo que ves es una familia intentando vivir, llevar su día a día,
con las dificultades que conlleva vivir en Cañada. Yo creo que es muy bueno porque al final te hace ver las personalidades de cada miembro de la familia y acercarte a esa realidad y ver a las personas, porque al final lo que está pasando en Cañada es que estamos dejando de ver a las personas que hay detrás y de su realidad. La cultura a mí me parece principal, porque creo que aquí uno de los pilares fundamentales que tenemos que hacer es cambiar la cultura y el pensamiento que tienen las personas sobre el barrio de Cañada Real, que yo entiendo que en muchos medios lo divulguen como el mayor barrio chabolista del mundo. Es que si tú solo dices eso y tú no explicas lo que hay detrás, la gente directamente ya se va a lo peor, no ve a las personas que hay detrás, ve que hay chabolas y lo que puede llevar o lo que puede conllevar un barrio de chabolas. Por eso, para mí, este tipo de películas o distintos tipos de eventos culturales me parecen tan importantes porque te acercan a lo que verdaderamente es Cañada Real, la gente que hay detrás, cómo viven y verdaderamente las problemáticas o la realidad que hay detrás, que es muy diversa, y lo que decimos siempre, pues hay familias, en ciertos ámbitos también hay delincuencia, pero en la mayoría de casos son familias de barrio normales que lo que quieren es vivir. Yo coincido plenamente en lo que dice, ¿no? Es decir, la idea fundamental de esta película, o por lo menos evidentemente tiene muchos otros valores, ¿no? Pero a mí creo que la idea principal que transmite es una idea obvia, que es que son personas como el resto de las personas, entonces permite empatizar con las otras personas, es decir, uno está viendo a estos habitantes de la Cañada Real, uno comprende que no son las circunstancias que uno vive en su vida diaria, ¿no? Cada uno vive en nuestras propias circunstancias, pero las personas son las mismas, es decir, son personas en esas circunstancias y con todos sus deseos, anhelos, carencias, necesidades, afectos, etcétera, etcétera. Entonces son personas que quieren llevar una vida honrada, que quieren trabajar, que quieren ser felices, que quieren amar, ser amados, tener hijos, tener una familia. Esto es lo que estamos viendo en la película y eso es lo que nosotros realmente somos todos y por lo tanto no hay ninguna diferencia, y esto es la base de los derechos humanos, ¿no? El respeto por la igual dignidad de todas las personas, y esto yo creo que está bien reflejado en la película porque permite la empatía sin hacer grandes subrayados, sin estar, no es nada lacrimógena, no es nada sensibilera, nada por el estilo, está precisamente redactando o estableciendo que las personas puedan ver una vida normal en la que en sus circunstancias es muy dura. Lo que hay que cambiar, por lo tanto, son las circunstancias y no pensar en que son las personas las que están, ¿no?, viviendo una vida dura porque ellas son de esta manera. No, ellas están viviendo una vida dura porque las circunstancias que hay no le permiten llevar una vida normal, pero ellas son identificadas con el espectador, ¿no? Y yo creo que esa es la gran virtud. Por lo tanto, igual que decía Ainhoa, yo creo que son muy muy buenos, ¿no? Todos estos documentales o películas, ¿no?, que nos permiten empatizar, ¿no?, con el resto de las personas. Ahora, por poner un punto, ¿cuál es el problema que hay? Que siempre al final el que lo mira con sus propios ojos. Es decir, que la sociedad, que habíamos dicho antes, recibe muchas informaciones por medio de comunicación, etcétera, que están precisamente excluyendo, ¿no?, estigmatizando, haciendo estereotipos, prejuicios sobre esta población. Entonces ven estas películas y me temo yo que no lo están viendo con los mismos ojos que alguien desprejuiciado. Entonces hay que actuar mucho, hay que hacer mucho énfasis, ¿no?, para poder precisamente revertir, ¿no?, este caldo de cultivo pernicioso que se está vertiendo sobre la sociedad y constituir, pues, lo que debería ser, ¿no?, una cultura de los derechos humanos, y en este caso llevarlo para la Cañada Real, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso es algo que viendo, bueno, en esta muestra, ¿no?, es algo que yo he pensado que los que nos acercamos a esta muestra es porque ya tenemos la preocupación ahí. Entonces, ¿cómo empezar a cultivar esa preocupación en personas que están más distantes? ¿Qué tipo de acciones o herramientas? Yo creo que es ir empezando poquito a poco, pues como la primera vez que tú te acercas a los derechos humanos. No creo que, a mi parecer, España no es un país en el que haya siempre hay un grupo de gente que está especialmente interesado. A ti por X día, por X evento, un día dijiste los derechos humanos están ahí. Pues es poquito a poco hacer pequeñas actividades que lleguen a todos los públicos, que no necesariamente tengan que llevar detrás el título de derechos humanos, pero por ejemplo, yo sé que en la Cañada, las mujeres de Cañada Real dentro de poco van a hacer una representación teatral de la situación que están viviendo. Ese acto teatral, por muy pequeñito que sea, ya está
ya está vinculando la idea de, oye, Cañada Real está aquí, oye, esto es una representación de las mujeres de Cañada Real, y a lo mejor tú vas, te lo encuentras y dices, oye, ¿por qué están representando esto? Con pequeñas acciones que vas haciendo, yo creo que es cómo se retransmite la cultura. A grandes rasgos, lo ideal obviamente sería que hubiese un sistema educativo que promoviese la cultura, los valores de los derechos humanos. Un poco más en el marco real, yo creo que son esas pequeñas acciones o ese pequeño activismo, si lo quieres llamar, que acerca la cultura de los derechos humanos a la gente. Además, yo creo que si lo hacemos desde la cultura es algo mucho más apetecible, porque muchas veces caemos en el fallo de hacerlo desde un lado muy académico, muy formal, y al final es algo que si tú estás metido en ellos porque te interesa de verdad y sabes que lleva mucho bagaje detrás. Entonces creo que hay que hacerlo, pues, una pequeña lectura, una pequeña carrera, pues, por X evento que esté relacionado con los derechos humanos, despertar ese interés en la gente para que la gente vaya moviéndose y concienciándose de que es algo importante, porque si no, nunca vas a hacer algo atractivo o que de verdad les interesa. A lo mejor les llama una causa particular, pero en cuanto esa causa está medio solucionada, yo ya me he olvidado de los derechos humanos. Pues que los derechos humanos no solo es uno, lo que quieres es que la gente tenga un poco una conciencia global de todos los derechos humanos. Yo añadiría también, compartían evidentemente las posiciones, pero añadiría dos cosas. Una es la que ya he considerado de alguna manera utópica, pero es la educación. A mí me parece que la base esencial sería conseguir un sistema de educación inclusiva. El sistema de educación inclusiva significa que todos los niños y las niñas, independientemente de sus condiciones, de sus circunstancias, compartan el mismo sistema educativo, y esto sería la base esencial. Porque está la igualdad. Cuando un niño y una niña está apartado de otros niños y niñas y lo que percibe de los otros son de esta manera, él no tiene forma de entender que son de esta manera es falso, que no hay una unión entre ellos. Cuando un niño y una niña comparte directamente su experiencia educativa, su vida, su día a día con otro niño y niña de otras circunstancias, condición personal, comprende que son iguales enseguida, intuitivamente. Eso es educarse en los valores de los derechos humanos, a los que nos obliga además todos los textos de derechos humanos. Eso es la educación inclusiva. Eso significa educarse en libertad, en igualdad, en solidaridad. Eso significa crear un mundo en el cual la cultura de los derechos humanos se viva no por una vía intelectual, sino por una vía vital, ¿no?, de experiencias que uno ha vivido. Yo, por lo tanto, creo que es esencial. Si los niños y las niñas de la Cañada Real conviven con el resto de los niños y niñas en una educación, nadie de ahí va a sentir al otro como alguien extraño, porque todos van a convivir en buena armonía. Por lo tanto, cuando sean futuros y digan, no, lo de la Cañada Real es de esa manera, dirán, no, si yo lo conozco, si es amigo mío, no lo es. Eso es una que yo creo que es esencial. Y la segunda es el movimiento de la ciudadanía. Es decir, esto me parece esencial, pero ahora hay que actuar, hoy, ahora, porque hemos dicho que la situación de la luz de la Cañada Real no puede esperar más. En este sentido, hemos puesto en marcha una plataforma cívica de apoyo para la luz en la Cañada Real, que está abierta a toda la sociedad y en la cual estamos participando organizaciones, ¿no?, de defensa de derechos de los niños, como el Apoyo, Save the Children, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, particulares, abogados. Es decir, es una unión de una plataforma cívica que se está formando y se está empezando a desarrollar, precisamente para cambiar, revertir esta cultura de la discriminación que se está afectando y especialmente grave a los ciudadanos de la Cañada Real, para fomentar la cultura de los derechos humanos y exigir ya la luz para los habitantes de la Cañada Real. Este movimiento ciudadano es absolutamente esencial. Sin este movimiento ciudadano, los políticos no van a reaccionar. Solamente reaccionarán cuando vean que la sociedad les exige, oye, que la vulneración de los derechos humanos de otros es la vulneración de los derechos humanos de todos. Lo que le estáis haciendo a ellos, no lo estáis haciendo a nosotros. No hay derechos humanos particularizados y compartimentados. Por tanto, cualquier vulneración de derechos humanos nos afecta a toda la sociedad y tenemos que actuar en consecuencia. Hay un manifiesto de apoyo también a la Cañada Real. Todo esto está en la red, está en la web. Cualquiera que quiera teclear un manifiesto para apoyo para la luz para la Cañada Real lo puede firmar, lo puede ratificar. Esto es una acción que se puede hacer ya por cualquier ciudadano. La plataforma cívica está abierta a cualquiera también para poder sumarse, para poder aportarse. Dentro de poco pues intentaremos hacer un movimiento social más amplio para que esto haya un respaldo que exija a los dirigentes políticos el restablecimiento de la luz ya. Pero no solamente porque están vulnerando los derechos humanos de 4.000 personas y de niños, sino porque están rompiendo con el pacto social que como sociedad nos hemos dado de defender los derechos humanos de todos.
y esto no lo podemos consentir. Por lo tanto, ambas cosas yo creo que son importantes, ¿no? Una visión general de educación, pero una acción de la plataforma, el que nos escuchen a un medio no piense, esto pasa muy lejos, o esto no me afecta. No piense, yo puedo aportar un grano de arena y lo aporte. Y además es muy sencillo, es una firma, es visitar unas páginas, es saber que esto es cambiar su mentalidad, es ayudar a cambiar la mentalidad de los demás. De acuerdo, pues por mi parte lo dejaría aquí. No sé si queréis añadir algo más. No, que muchas gracias. No. A vosotros.